Bienvenidos a mi canal. Vamos a continuar con los cactus. Esta vez he preparado un cactus colgante, que es muy fácil de realizar. Está compuesto de varias tiras sujetas a una base. Este cactus está hecho con hilo del grosor 3 milímetros y ganchillo de 2 milímetros y medio. Y luego el otro, como tiene las bolitas más pequeñas, he utilizado un hilo de 2 milímetros y medio y ganchillo de 2 milímetros. Y para hacer las flores necesitamos un poquito de lana. Formamos el primer punto. Y subimos 3 puntos de cadeneta. Las cadenetas intentamos hacer apretadas. Y ahora en la primera cadeneta o en la tercera contando desde el ganchillo vamos a hacer 5 puntos altos. Dependiendo de la cantidad de puntos altos que vamos a hacer, la bolita va a salir más grande o más pequeña. Así que podemos hacer 4, 5, 6 o la cantidad que nos guste. Cinco puntos altos. Sacamos un poquito el punto, sacamos el ganchillo, con cuidado para no tirar de la hebra que no se escape el punto. Y ahora en la segunda cadeneta o en el quinto punto, contando desde el punto suelto, metemos el ganchillo por dentro del punto doblamos los puntos altos para llegar al punto que tenemos suelto. Pasamos por dentro del punto suelto, damos tensión a la hebra para cerrar el punto y ahora el mismo punto pasamos por dentro del punto que hemos levantado. Y ya tenemos la primera bolita hecha. Y ahora subimos 7 puntos de cadeneta. Otra cantidad. Aquí también la separación entre las bolitas hacemos un poquito a nuestro gusto. 7 y ahora otros 2 puntos más. Y ahora en el tercer punto, contando desde el ganchillo, vamos a hacer otra vez 5 puntos altos. Así que echamos una hebra al ganchillo y contamos tercera cadeneta contando desde el ganchillo. Y aquí vamos a hacer 5 puntos altos. Sacamos el punto un poquito largo para que no se escape. Contamos 1, 2, 3, 4, 5. Pasamos el ganchillo por dentro. Intentamos coger las dos hebras. Y ahora doblamos los puntos altos. Damos tensión a la hebra. Y sacamos el punto. Y repetimos. 7 puntos de cadeneta. Otros 2 puntos más y 5 puntos altos en la tercera cadeneta contando desde el ganchillo. Sacamos un poquito el punto. Buscamos el quinto punto contando desde el punto suelto. Volvemos a coger el punto suelto, damos la tensión a la hebra y pasamos el punto por dentro del punto que hemos levantado. Y ahora esta parte se repite todo el rato
hasta conseguir la longitud deseada. Y en algunas bolitas podemos colocar la flor. Ahora vamos a ver cómo hacerlo. Voy a utilizar una lana acrílica que no tenga mucha retorsión y que es muy esponjosa. Y para hacer la flor doblamos la lana 3 o 4 veces. Y ahora vamos a dar unas cuantas vueltas por la mitad. Y ahora doblamos por la mitad. Cortamos la lana un poquito larga. Y vamos a hacer un nudo alrededor de la bolita esta que hemos formado al dar vueltas con la lana. Así que damos una vuelta y pasamos por dentro. Ahora juntamos el extremo y cortamos al mismo largo. Vale, y ahora vamos a continuar con la planta. Así que otra vez subimos 7 puntos de cadeneta. Otros 2 puntos más, que en total son 9, y vamos a hacer 5 puntos altos. Sacamos el punto, metemos el ganchillo en el quinto punto y ahora vamos a colocar la flor. Sujetamos un poquito, doblamos los puntos altos. El nudo que hemos formado tiene que quedarse por debajo del ganchillo. Si vemos que se escapa, podemos echar un poquito de pegamento. Y cerramos los puntos altos. Y repetimos 7 puntos de cadeneta. Otros 2 puntos más. 5 puntos altos. Sacamos el punto, pasamos el ganchillo por quinto punto contando desde el punto suelto y otra vez colocamos la flor, doblamos los puntos altos para llegar al punto suelto, damos tensión a la hebra y cerramos la flor dentro de los puntos altos. Si vemos que no llega, para cerrar podemos hacer otro punto alto más. Y repetimos otra vez más. Siete. Otros 2 puntos más. 5 puntos altos.
Sacamos el punto. Y después de colocar las flores, les vamos a cortar un poquito para que queden más bajitas. Y ahora hacemos tantas tiras como nos gusten y luego las vamos a coser a la base. Las tiras que hice yo tienen 12 bolitas. Luego las podemos coser que cuelguen enteras o cosiendo también por la mitad. Yo para mi cactus hice 6 tiras y algunas de ellas tienen flores y otras no. Ahora las vamos a coser a la base, que la base que tengo preparada está realizada en ganchillo. Enhebramos una aguja. Las tiras vamos a coser en el centro de la base, las podemos coser por la mitad o por donde nos apetezca para que cuelguen más o menos. Y así queda el cactus terminado. Si tenéis alguna duda o alguna pregunta, la podéis dejar en los comentarios.